Hay cosas que una madre nunca espera escuchar. No importa cuántos años pasen, ni cuántas veces te hayan decepcionado. Pero esa noche de Navidad, mientras las luces titilaban en el árbol, mientras el pavo se enfriaba en la mesa y todos fingían estar bien para la foto, mi nuera, Fernanda, se levantó con su vestido ajustado y su sonrisa perfecta, y dijo: «Doña Alejandra, tenemos algo muy especial para usted. Está allá afuera». Mi corazón dio un brinco. Por un segundo, sentí que era vista, que, después de tanto tiempo, alguien se había acordado de mí. Salí con ellos, y no sabía que, en ese momento, lo que me estaban entregando no era un regalo. Era una trampa. Todo empezó unas semanas antes. Mi hijo, Daniel, me había invitado a pasar la Navidad en su casa, como cada año. Pero este año sería diferente, me dijo por teléfono. «Va a venir Regina también, mamá. Seremos todos». Su voz sonaba alegre, pero distante, como quien habla por compromiso. Aún así, acepté. ¿Cómo decir que no? Una madre siempre guarda la esperanza de que, algún día, las cosas regresen a como eran antes. Llegué el 24 por la tarde. Fernanda me recibió con un abrazo apurado, como quien saluda a una vecina más. Su casa olía a canela, pino y perfume caro. Estaba impecable, perfecta, como siempre. Me ofrecieron un té y me sentaron en el rincón más apartado del salón, como si estorbara en medio de tanto lujo. Daniel se veía nervioso. Caminaba de un lado a otro, pendiente de todo, menos de mí. Y Regina, mi Regina, estaba sentada en la terraza, mirando su celular, distante, como si el aire entre nosotras tuviera años de silencio. Cuando llegó la hora de la cena, me pidieron que me sentara en la punta de la mesa. «Usted es la jefa de la familia», dijo Fernanda con su tono suave, pero su mirada no decía lo mismo. Me sentí como una estatua decorativa. Comimos, brindamos, todos rieron, menos yo. Yo escuchaba, observaba y callaba, como he hecho toda mi vida. Y fue después del postre, cuando los niños ya estaban en pijama y los adultos comenzaban a relajarse con copas de vino, que Fernanda se levantó con un sobre en la mano. Un sobre dorado, grueso, con mi nombre escrito a mano. «Esto es para usted, suegra», dijo. Todos la miraron, Regina incluida. Yo lo tomé con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», pregunté. «Un regalo que no olvidará», dijo ella. Daniel sonrió, nervioso. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había un itinerario impreso, fotografías de montañas nevadas, chalets suizos y un pasaje aéreo en primera clase. Una semana en Suiza. Hotel 5 estrellas. Comidas incluidas. Tours privados. Todo. Para mí. Mi primera reacción fue de asombro. «No, no puede ser», murmuré. «Todo esto, para mí». Fernanda asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Claro, se lo merece. Siempre ha estado tan sola», dijo. Esa última frase me caló. No sonaba como elogio. Sonaba como sentencia. «Mi Dios, no necesitaban hacer esto», alcancé a decir. Y justo cuando iba a abrazar a mi hijo, Fernanda se inclinó hacia Regina y le susurró algo al oído. No escuché qué fue, pero vi el rostro de mi hija cambiar por completo. La expresión dulce se le borró de golpe. Cruzó los brazos. Apartó la mirada. Algo pasó en ese instante. Algo que no supe nombrar. Pero lo sentí. Sentí que ese regalo no era para mí. Era para sacarme de en medio. Regina no dijo nada. Se levantó y fue a la cocina. Daniel aplaudía como si estuviera en una obra de teatro. Y Fernanda, ella seguía ahí, mirándome, como si esperara algo, como si midiera cada segundo de mi reacción. Me quedé ahí, con el sobre en la mano. No sabía si llorar, si agradecer, si preguntar qué estaba pasando. Solo sabía una cosa, no me sentía feliz. Me sentía incómoda, como si acabara de caer en una trampa elegante, bien envuelta. Esa noche dormí en el cuarto de visitas. No pude pegar los ojos. Tenía el itinerario encima de la mesita, pero no lo abrí de nuevo. Me preguntaba por qué. ¿Por qué un viaje tan lejos, justo ahora? ¿Por qué todo tan planificado, tan apurado? Y sobre todo, ¿por qué Regina había cambiado de expresión justo después de aquel susurro? A la mañana siguiente,
preparé café temprano. Salí al jardín a tomar aire. Y fue ahí, mientras oía a Fernanda dar órdenes a la empleada y a Daniel revisar correos en su laptop, que escuché a Regina hablar por teléfono. Estaba en la terraza, otra vez. Su voz era baja, pero firme. No sé, algo no me huele bien. Mi mamá no parece feliz, no como esperaba. Esas palabras me sacudieron. Porque si Regina, la misma que llevaba años distante, lo notaba, es que no era solo mi imaginación. No dije nada. Volví a mi cuarto y comencé a hacer la maleta. Pero no para irme a Suiza, sino para volver a mi casa, a mi vida sencilla, a mi espacio, por humilde que fuera. Porque entendí que había algo más grande detrás de ese regalo. Algo que todavía no podía ver, pero que estaba a punto de descubrir. Y ese fue el comienzo. El primer hilo que, sin saberlo, empecé a jalar. Y lo que encontré al otro lado cambió mi vida entera. Nunca pensé que un regalo tan costoso pudiera sentirse tan vacío. La noche anterior me habían prometido los Alpes, paisajes nevados y hoteles con vista al lago. Pero lo que yo sentí al recibir ese sobre fue frío. Un frío que no tenía nada que ver con la nieve de Suiza. Era el tipo de frío que se mete por dentro cuando te das cuenta que algo no encaja, que detrás de una sonrisa amable hay otra intención. Y lo peor fue mirar a Regina, mi hija, cruzar los brazos justo después del susurro de Fernanda, como si algo en ese momento se hubiera quebrado o confirmado. La mañana siguiente fue rara. Todos actuaban como si nada. Fernanda preparando jugo de naranja con su batidora de lujo, Daniel encerrado en su estudio como siempre, y Regina callada, ausente, con ojeras que no se molestó en ocultar. Yo me sentía fuera de lugar, como una huésped en una casa donde antes fui madre, donde antes fui bienvenida. Pero ahora todo parecía medido. Mis pasos, mis palabras, mis emociones. Me serví café, pero no lo tomé. En vez de eso, me fui a sentar al jardín. Ahí, entre las macetas que alguna vez ayudé a plantar, empecé a recordar. Porque cuando está en silencio, se llena de memorias. Me acordé de cuando criaba a Regina y a Daniel sola, con 2 sueldos miserables y 3 empleos a la vez. De cuando vendía comida desde la ventana y bordaba sábanas de madrugada para que nunca les faltara nada. Nunca. Y ahora me regalaban un viaje a Europa como si eso borrara los años de ausencia, los mensajes no respondidos, los cumpleaños en silencio. Me preguntaba, ¿esto es culpa mía? ¿Fui yo la que se alejó? ¿O alguien más fue cerrando puertas poco a poco sin que me diera cuenta? Entonces me acordé de algo. De una vez, hace como 3 años, cuando Regina me prometió que vendría a visitarme el Día de las Madres. Me arreglé desde temprano. Hice su comida favorita. Y esperé. Esperé hasta que el sol se escondió. Nunca llegó. Me mandó un mensaje seco. Perdón, mamá. Surgió algo. Pero lo raro es que, días después, Fernanda me dijo que había sido idea suya que no vinieran, porque usted se pone nerviosa con mucho alboroto. Yo lo acepté. Pensé que tal vez tenían razón, que ya no tenía energías para fiestas, pero ahora empezaba a dudar. Entré a mi habitación de huéspedes para empacar mi maleta. No pensaba aceptar ese viaje, no porque no quisiera conocer otro país, sino porque no me sentía invitada, me sentía expulsada, como si quisieran quitarme del medio sin levantar sospechas. Y justo cuando buscaba mi neceser, encontré algo entre mis cosas que no recordaba haber empacado. Un sobre blanco, con mi nombre escrito con letra familiar, la de Regina. Lo abrí con cuidado. Era una carta, una que nunca había leído antes. Decía, asterisco mamá, si alguna vez sientes que estoy lejos, búscame. No permitas que el silencio se haga costumbre entre nosotras. Yo siempre estoy, aunque no parezca. Te amo. Regina asterisco. La fecha era de hacía 2 años. 2 años. ¿Por qué nunca la vi? ¿Quién me la ocultó? ¿Y cuántas más habrán hecho desaparecer sin que yo me diera cuenta? El pecho se me apretó. Me senté en la orilla de la cama y sentí un calor que no venía del clima, sino del enojo. Porque ahí estaba, la prueba de que no era yo la que había cortado la comunicación. Alguien más lo hizo. Alguien que tenía el poder de decidir que recibía y que no, que me enteraba y que no. Ese mismo día, me acerqué a Regina. Estaba sola,
en la cocina, mirando por la ventana. Le mostré la carta. No dije nada. Solo la puse sobre la barra y esperé. Ella la vio. Y su rostro cambió. Palideció. ¿Dónde encontraste esto, mamá? Me preguntó con voz bajita. Estaba en mi maleta. Yo no la puse. Regina se quedó callada unos segundos. Luego bajó la mirada. Y lo supe. Supe que algo no estaba bien. Yo te la dejé hace tiempo, dijo por fin. La metí en un paquete con una bufanda. Pensé que te había llegado. Nunca llegó nada, ni la bufanda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo apretó los labios y asintió, como quien empieza a juntar piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba roto. No hablamos más. No hacía falta, porque desde ese instante algo se rompió entre nosotras, pero no por dolor, sino por claridad. Y lo que vendría después, lo que descubriríamos juntas, sería todavía más difícil de digerir. Porque esa carta fue apenas el comienzo, el primer agujero en la cortina. Y detrás de esa cortina había años de mentiras cuidadosamente empacadas para que yo no supiera la verdad. A veces el veneno no se siente como un golpe. A veces llega envuelto en papel bonito, con palabras dulces, con sonrisas que parecen sinceras. Y cuando por fin te das cuenta de lo que ha estado pasando, ya no es solo enojo lo que sientes, es vergüenza. Vergüenza de haber confiado, de haberte tragado tantas mentiras sin masticar. Eso me pasó con Fernanda, la esposa de mi hijo, mi nuera, la mujer que durante años se disfrazó de ayuda, mientras me borraba poquito a poquito. Después de la carta que encontré en mi maleta, la que Regina me había escrito 2 años antes, no pude dejar de pensar en todo lo que no cuadraba. Las visitas que se cancelaban de último momento, los mensajes que supuestamente nunca llegaban, las videollamadas que siempre se hacían desde el celular de Fernanda porque Daniel estaba ocupado. Todo eso que antes me parecía normal, ahora me daba escalofríos. Esa tarde, después de hablar con Regina, me encerré en el cuarto de huéspedes. Me senté en el piso, frente a la maleta abierta, y empecé a revisar todo con calma. Bolsillos, sobres, documentos. Buscaba sin saber qué. Solo sentía que había algo más ahí. Y entonces la vi. Una hoja doblada en 4, metida entre las páginas de un viejo recetario que yo había empacado hacía años sin abrir. Era un recibo. A simple vista, nada especial. Pero cuando lo leí bien, casi se me va el aliento. Era un comprobante de depósito bancario, a nombre de Fernanda, hecho por Daniel. En el concepto decía, asterisco gastos atención mamá, medicamentos, limpieza, apoyo doméstico, punto asterisco, la fecha era de hacía 6 meses. Y yo llevaba meses limpiando sola, tomando infusiones para el dolor porque no podía pagar medicamentos, y viviendo con una despensa que apenas me alcanzaba para el mes. Seguí buscando. En una carpeta escondida dentro del armario encontré más recibos similares, algunos con conceptos vagos como cuidado especial, refacciones, vivienda mamá, alimentación semanal. Y ahí supe que no solo me habían silenciado, me estaban usando. Me temblaban las manos. Salí al patio para tomar aire. Fernanda estaba hablando por teléfono, riéndose. Cuando me vio, bajó la voz. Luego se acercó con esa sonrisa de siempre. ¿Todo bien, doña Ale? ¿Quiere que le prepare algo? Tuve que contenerme. Me tragué las palabras como quien se traga veneno, porque en ese momento entendí algo muy claro. Ella no me quería bien. Me quería lejos. Me quería callada. Me quería útil, pero invisible. Pensé en Daniel, mi hijo, el que lloraba en mi hombro cuando no pasaba los exámenes en la prepa, el que me prometió, de niño, que nunca me iba a abandonar. ¿Dónde estaba él en todo esto? ¿Sabía lo que Fernanda hacía? ¿O simplemente no quería saber? Regina, por su parte, ya empezaba a mirar distinto. Ese día, después de la cena, se me acercó con una taza de té y me dijo en voz bajita, «Mamá, ¿tú has recibido el dinero que Daniel te manda?» No supe qué decir. Porque sí, me llegaban cosas, pero todo pasaba por Fernanda. Ella me daba efectivo a veces, o me decía esto es para sus medicinas, esto para su gas. Pero nunca vi una cuenta, nunca un desglose, solo sobrecerrados, entregados con una sonrisa y muchas palabras de usted no se preocupe. Regina sintió en silencio. Su cara ya no mostraba confusión.
Mostraba enojo, pero no ese enojo que explota. Era un enojo silencioso, frío, que se va acumulando como el agua sucia que nadie drena. Esa misma noche, mientras todos dormían, Regina entró a la oficina de Daniel. Yo no sabía que lo haría. Me lo contó después, que entró con cuidado, que buscó entre papeles, que revisó la computadora, la bandeja de salida, los correos, y ahí encontró lo que confirmó todo. Había un mensaje enviado por Fernanda al contador de la familia. Decía: asterisco, no es necesario que Alejandra vea los depósitos directamente. Yo me encargo de entregarle lo justo. Ella no entiende mucho de números. Asterisco. Ella no entiende mucho de números. Esa frase me taladró el pecho, porque no se trataba solo de robarme. Se trataba de tratarme como incapaz, como tonta, como una anciana que no puede pensar por sí misma. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me dieron ganas de gritar, de decir todo lo que había callado durante años. Pero no lo hice, no todavía, porque una parte de mí quería estar segura, quería pruebas, quería tener en las manos todo lo que me habían quitado antes de abrir la boca, y entonces supe lo que tenía que hacer. Al día siguiente, le pedí a Regina que me llevara de regreso a mi casa. Les dije que necesitaba descansar, que no me sentía bien. Daniel no discutió, Fernanda tampoco. Solo dijeron: claro, suegra, lo que usted necesite. Empaqué mis cosas, pero dejé una libreta escondida debajo del colchón, porque ya no confiaba en que mis palabras llegaran completas. Ahora quería escribirlo todo: fechas, nombres, cantidades. Ya no iba a permitir que me editaran la historia. Y así, me fui de esa casa. Pero no me fui rota. Me fui despierta, y con una certeza clara como el agua, que lo que Fernanda me había quitado estaba a punto de volver a mis manos, aunque tuviera que escarbar en cada rincón para encontrarlo. Hay silencios que no son paz, son advertencia. Cuando volví a mi casa después de esa Navidad, no me sentía en casa. Me sentía como quien regresa a un cuarto que ya no le pertenece del todo. Todo estaba donde lo había dejado, sí, pero ya no era igual. Las paredes sabían cosas. El refrigerador sonaba más fuerte. La soledad pesaba distinto. Y el silencio tenía otro color. Porque ahora ya no era ignorancia. Era sospecha. Era ese momento justo antes de que empiece la tormenta. Lo primero que hice al llegar fue cerrar bien la puerta. Luego me senté en la mesa con mi libreta en blanco. Ahí empecé a escribir. Fechas, frases, momentos. Desde cuando sentía que algo no estaba bien. ¿Qué días exactos había recibido dinero? ¿Cuántas veces Fernanda me entregó sobres sin permitir que los abriera delante de ella? ¿Qué palabras usaba? ¿Cómo me hablaba? Todo. Ya no quería confiar solo en mi memoria. Quería tener evidencia. Quería dejar un registro por si algún día alguien se atrevía a decir que todo estaba en mi cabeza. A la mañana siguiente, revisé los cajones de mi armario. Saqué cajas, sobres, bolsas viejas. Empecé a abrir todo lo que tenía años sin tocar. Buscaba, no sabía bien qué, pero sentía que entre mis cosas había respuestas. Y no me equivoqué. En una cajita de cartón, arrumbada entre mantas, encontré un paquete que no recordaba haber recibido. Estaba aún sellado. Tenía una etiqueta con mi nombre y la dirección correcta, pero nunca lo abrí. Quizá Fernanda me lo entregó con prisa. O quizá, como ya empezaba a sospechar, ni siquiera pensaba que lo vería. Lo abrí. Dentro había varias cosas: una bufanda tejida a mano, una foto impresa de mi nieto, Julián, y una carta con letra de niño. Decía: asterisco abuelita Ale, ¿por qué nunca vienes a mi casa? Quiero jugar contigo. Tengo un tren nuevo. Te quiero mucho. Julián. Asterisco. Me llevé la mano al pecho. Sentí un hueco. Ese tipo de hueco que se siente cuando descubres que algo hermoso fue escondido de ti a propósito. Esa carta, ese dibujo, ese cariño de mi nieto. ¿Cuánto tiempo llevaba guardado? ¿Por qué nadie me lo había entregado antes? Me levanté como en automático. Fui a buscar más cajas, más sobres, más pruebas, y una tras otra empezaron a aparecer cosas. Regalos navideños sin abrir, tarjetas de cumpleaños firmadas por Regina, hasta una hoja de gastos en la que alguien, probablemente Fernanda, había escrito ropa para la señora Alejandra,
cuando yo llevaba 3 inviernos usando el mismo suéter remendado. Ya no era duda, era certeza. Me habían borrado, me habían administrado, me habían empacado como si fuera una carga que se maneja, no una persona que se cuida. Esa tarde, prendí el teléfono viejo que tenía guardado en un cajón. Un aparato sencillo, de los que aún tienen teclas. Ahí estaba guardado un número, el celular de Regina. Hacía años que no lo marcaba directamente, porque siempre me decían ella está ocupada, yo le paso tu mensaje. Temblándome los dedos, marqué 1, 2, 3 tonos, y luego su voz. Bueno, no pude hablar de inmediato. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué. Soy yo, hija, mamá. Silencio. Y luego, una respiración entrecortada. Mamá, hace tanto que no hablabas directo conmigo. Se me salieron las lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de alivio, porque ahí, en ese momento, supe que no estaba loca, que algo sí estaba mal, que no era yo la que se había alejado. ¿Tienes un momento? Le pregunté. Para ti, siempre. Le conté todo, con calma, sin exagerar, sin inventar. Le describí lo que había encontrado, las cartas, los recibos, la carta de Julián, el paquete con su bufanda. Le dije que no estaba enojada con ella, pero que necesitaba saber si todo eso lo sabía. Ella no dijo nada por unos segundos. Luego, con voz muy bajita, dijo: Mamá, yo creí que no querías vernos. Fernanda me decía que tú preferías estar sola, que te cansabas mucho, que te dolías de todo, que te ponías nerviosa si había niños. Me cubrí la boca, no de sorpresa, sino de rabia, porque ya sabía lo que iba a decir, pero necesitaba oírlo. Necesitaba que ella lo dijera. ¿Y tú? ¿Tú le creías? Al principio, sí. Después, empecé a dudar. Pero me hacía sentir culpable. Me decía que tú te habías vuelto difícil, que solo querías quejarte, que no valorabas nada. Y yo no quería problemas. Así que me alejé, por comodidad, por cobardía. Perdón, mamá. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras flotaran, porque algo en su voz me dijo que no era mentira, que, aunque había fallado, quería enmendarlo. Regina, quiero que vengas, pero sola. Quiero mostrarte todo con tus propios ojos. Voy mañana. Esa noche, dormí por primera vez con la ventana cerrada. No por miedo, sino por cuidado. Cuidado de mí, porque después de años de esperar que otros me protegieran, había llegado el momento de protegerme yo. Y aunque no sabía lo que Regina diría al ver todo lo que había encontrado, en el fondo, algo me decía que esta vez sí me iba a escuchar. Cuando una hija vuelve a mirarte con ojos de niña, algo dentro de ti se rompe, pero no por dolor, por esperanza, porque en ese momento sabes que aún hay algo que salvar. La mañana en que Regina cruzó la puerta de mi casa, no venía como la profesionista elegante, la mujer ocupada, ni la hija ausente. Venía como mi hija, con el rostro serio, el cabello recogido a la prisa y una expresión que no le había visto en años: culpa. Le abrí sin decir palabra. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado en el camino. Me abrazó fuerte, más fuerte de lo que esperaba. Y ahí supe que no venía a defender a nadie. Venía a entender. Quiero verlo todo, me dijo. La llevé al cuartito donde duermo. No es grande. Tiene una cama individual con el colchón vencido, una mesa que tiembla y un ventilador que suena como tractor viejo. Pero ahí, en ese espacio modesto, había verdades que ya no podía esconder. Saqué la caja donde guardé todo: la carta de Julián, los sobres con dinero que jamás se abrieron, las notas con letra de Fernanda, los recibos con conceptos falsos. Regina los fue viendo uno por uno, sin hablar. Solo movía la cabeza lentamente, como si cada hoja fuera un golpe. Esto, dijo, esto lo pagó mi hermano, con su tarjeta. Asentí. ¿Y tú? ¿Recibiste algo de esto? No. Lo que me daban era efectivo contado. A veces ni siquiera eso. Fernanda decía que el dinero no alcanzaba, que yo era muy gastalona, que me iba a comprar cosas innecesarias. Regina frunció el ceño. ¿Y estas cartas? ¿Las escribí yo? Sí. Algunas con tu letra, otras con la de Julián. Ninguna me llegó en su momento.
La vi contener las lágrimas, pero su respiración se agitaba. Se sentó en la orilla de la cama y se quedó mirando el suelo. ¿Sabes qué es lo más feo, mamá? ¿Qué? Que yo lo sospechaba, pero no quería meterme. Me era más fácil creer que tú estabas bien, que pensar que alguien nos estaba separando. Su voz se quebró, y no dije nada, porque no se trataba de echarle en cara nada. Se trataba de que viera, de que entendiera, de que sintiera lo que yo sentí por años, la ausencia. ¿Puedo revisar tu cocina? Me preguntó. Claro. Se levantó y fue directo al refrigerador. Lo abrió. Dentro había 2 huevos, un poco de arroz cocido, medio frasco de café soluble y tortillas viejas. Luego revisó la alacena. Latas baratas. Nada más. ¿Esto es lo que comes? Lo que me alcanza. La vi cerrar los ojos y tomar aire. Se recargó en la pared como si le doliera el cuerpo. Luego, en silencio, se dirigió al baño. Entró, y desde dentro preguntó: ¿Siempre estuvo rota la regadera? Desde hace más de 1 año. No respondió. Salió con los ojos vidriosos. Mamá, esto es indignante. Me encogí de hombros. No necesitaba lujos, solo respeto. Se quedó en silencio. Y ahí, en ese silencio, pasó algo, como si una pared invisible entre nosotras se resquebrajara. ¿Sabes qué vamos a hacer? Me dijo. Vamos a hablar con Daniel. No quiero enfrentamientos, hija. No será un escándalo. Será una conversación. Pero él tiene que saber. Esto no puede seguir así. ¿Y Fernanda? Con más razón. Quiero verla. Quiero que me explique en la cara por qué pensó que podía robarnos tanto, y sonreír mientras lo hacía. No dije nada. Me limité a guardar todo de nuevo en la caja, pero esta vez con otra energía, porque ya no lo hacía sola, porque ya no era una sospecha mía, era una verdad compartida. Antes de irse, Regina me abrazó otra vez. Te fallé, mamá, pero aquí estoy. No pienso volver a alejarme. Estás aquí. Eso es lo único que importa. Esa noche dormí diferente. No tenía más comida. No tenía más dinero. Pero algo dentro de mí cambió. Dormí con la luz apagada por primera vez en semanas. Y soñé con cosas simples. Un desayuno caliente, una visita sin pretexto, un domingo cualquiera con mi nieto jugando en el patio. Porque cuando una hija vuelve, no solo vuelve ella. Vuelve una parte de ti que creías perdida. Y yo, esa noche, supe que se acercaba el momento en que todo saldría a la luz. A veces, la traición no se siente como un golpe, se siente como vacío. Un silencio denso que se instala en el pecho y no te deja respirar. Ver a mi hija sostener esa carta de su pequeño, una que yo jamás había leído, fue más duro que todas mis noches frías, que todos mis cumpleaños olvidados. Porque ahí estaba la prueba. Su hijo me amaba, pensaba en mí, y yo no era parte de su mundo. Regina se fue esa noche con la promesa de volver pronto. Me pidió que no hiciera nada hasta que habláramos con Daniel. Yo asentí, pero por dentro algo hervía. No odio, no rabia, una urgencia, la necesidad de mirar todo con lupa, de entender que tanto habían manipulado, de no dejar ni una mentira más colarse por debajo de mi puerta. A la mañana siguiente me levanté temprano, antes del amanecer. Preparé café con agua porque la cafetera ya no sirve desde hace meses. Me senté con mi libreta y anoté algo que no había querido escribir antes. Asterisco, ¿desde cuándo dejé de ser la mamá de Daniel para convertirme en su problema? Asterisco. Esa pregunta me quemó, porque la respuesta no era sencilla. Empecé a recordar cosas, momentos, frases, pequeños detalles que antes me parecían inofensivos y ahora, bajo esta nueva luz, dolían. Como cuando Fernanda me decía: asterisco, él está muy estresado. Suegra, no le cuente sus cosas, lo deprime. Asterisco, o cuando le hablaba a Daniel y él, con tono amable pero distante, decía: asterisco, Fernanda me explicó todo. Mamá, no te preocupes. Asterisco, ¿me explicaba qué? ¿Cómo podía explicarle cosas de mí, si yo no las había dicho? Seguí revisando mi armario. Quería asegurarme de no haber pasado por alto nada. Saqué una vieja caja de zapatos donde guardo papeles que no sé si tirar o guardar. Entre recibos viejos, manuales de electrodomésticos que ya ni existen y boletos de camión de hace 10 años, encontré algo que me paralizó.
Era una hoja doblada con cinta. Abierta, tenía una impresión borrosa. Un correo electrónico. El remitente, Fernanda. El destinatario, la asistente de Daniel. El asunto, asterisco sobre su mamá. Asterisco. El mensaje decía, asterisco, no es necesario que Alejandra tenga contacto directo con Daniel. Ella suele confundir cosas, malinterpreta lo que se le dice y después provoca tensiones innecesarias. Cualquier asunto relacionado con ella, por favor canalízalo a través de mí. Asterisco. Me quedé viendo esas palabras como si fueran veneno líquido. No solo me habían silenciado, me habían desacreditado. Le habían dicho a todos a su alrededor que yo estaba perdiendo claridad, que yo era un estorbo, que no merecía hablar directamente con mi hijo. Esa hoja fue más dura que cualquier recibo, porque no hablaba de dinero, hablaba de mí, de mi mente, de mi voz, y confirmaba que durante años alguien más había manejado mi identidad como si fuera una cuenta bancaria más. La guardé con cuidado en un sobre nuevo. Escribí encima, asterisco para Regina. Esto lo cambia todo. Asterisco. Esa tarde salí a caminar. No tenía rumbo. Solo necesitaba mover el cuerpo, sacudir el corazón. Pasé frente a una papelería cerrada, a una tiendita donde antes me fiaban y ya no. Vi niños corriendo, y uno de ellos gritó, asterisco, abuelita, vamos. Asterisco, pero no era para mí. Y eso dolió. Me detuve en una banca del parque. Me senté a ver los árboles. Y ahí, sin planearlo, una vecina se me acercó. Doña Licha, una mujer que apenas conocía de vista. Doña Alejandra, me dijo. ¿Usted está bien? No supe qué responder. Es que hace unos meses vino una muchacha. Siguió. Creo que era su nuera. Preguntó si alguien venía a visitarla. Le dije que sí, que a veces veía a su hija. Y ella se enojó. Me dijo que no dijera cosas que no eran ciertas. ¿Fernanda? Sí. Alta, delgada, muy bien vestida. Me habló feo, como si yo fuera chismosa. Me quedé en silencio. Pero por dentro, algo se acomodó. No era la única. No era mi imaginación. Había alguien más que había visto lo que estaba pasando. Alguien más que había sentido que algo no cuadraba. Volví a casa con la cabeza llena de pensamientos. Me senté en mi cama y recé. No por castigo, no por justicia. Recé por claridad. Para no enredarme en el resentimiento. Para tener fuerza. Porque algo me decía que el siguiente paso iba a doler. Regina llegó 2 días después. Llevaba su cabello suelto y la cara seria. ¿Estás lista? Me preguntó. Le di el sobre con la impresión del correo. Lo leyó en silencio. Su mandíbula se tensó. Vamos a hablar con mi hermano. Y ahí supe que el momento había llegado. Que lo que Fernanda construyó con mentiras estaba a punto de caer, aunque fuera ladrillo por ladrillo. No hay momento más difícil para una madre que enfrentar a su propio hijo sabiendo que, aunque no te haya golpeado, te ha fallado. No por crueldad, sino por indiferencia. Por haberse vuelto cómplice, sin querer, de tu silencio. Cuando vi a Daniel entrar por la puerta de mi casa, vestido como siempre, perfumado como siempre, sonriente como siempre, no supe si abrazarlo o romperme. Porque no era él el que me había traicionado con violencia, pero sí con distancia. Y esa, a veces, duele más. Regina lo había llamado con tono firme, directo, sin darle opción de excusarse. Necesitamos hablar contigo. No es por teléfono. Es urgente. Daniel aceptó sin discutir. Llegó solo, sin Fernanda, lo cual ya decía mucho. Cuando lo vi, me abrazó, como si nada, como si fuéramos los de antes. Pero yo no lo abracé con el alma, solo con los brazos, porque el alma ya estaba herida. Mamá, ¿todo bien? Preguntó, mirando la casa como quien entra a un lugar nuevo. Pasa, dije. No más. Nos sentamos en la sala, los tres. Regina tenía en la mano el sobre con los documentos. Daniel nos miraba, confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serias? Regina fue directa. Tenemos que hablar sobre mamá, sobre cómo ha vivido, sobre lo que Fernanda ha estado haciendo todo este tiempo. Él frunció el ceño. ¿Fernanda? ¿Qué tiene que ver? Regina le pasó la impresión del correo. Lo leyó en silencio. Sus cejas se movieron, su expresión cambió. Cuando terminó,
Nos miró. Yo no sabía nada de esto. ¿Y los depósitos? Pregunté con voz calmada. ¿El dinero que envías para mis gastos? Se lo doy a Fernanda cada mes. Ella me dice que te lo entrega, que te ayuda con todo, que te acompaña al doctor, que te compra medicina. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a esta casa? Daniel parpadeó. Hace mucho. ¿Y por qué? Porque Fernanda decía que tú estabas mejor sola, que eras reservada, que preferías tu espacio, que no querías molestar. Solté una risa seca. ¿Molestar? Eso decía ella, mamá. ¿Y tú le creíste? No respondió. Se llevó la mano a la cara. Nunca lo pensé así. Solo confiaba. Regina lo miró con fuerza. ¿Confiabas o no querías ver? Él bajó la cabeza. Por primera vez, lo vi sin respuestas. Mamá, perdóname. Yo creí que estabas bien. Eso creías porque era más fácil que preguntar. Porque mientras no miraras de frente, no tenías que sentir culpa. No sabía que estabas pasando por esto. ¿Y ahora que lo sabes? Nos miró. Sus ojos se llenaron de agua. No puedo creer que Fernanda hiciera esto. Que te hiciera esto. No lo hizo sola, hijo. Lo hizo porque tú la dejaste. Se quedó callado. Y eso, para Daniel, era raro. ¿Puedo ver todo lo que tienen? Preguntó. Regina sacó la caja. Le mostró las cartas, los recibos, las fotos. Daniel las tomó una a una, como si cada una pesara más que la anterior. Este dibujo lo hizo Julián, dijo en voz baja. Y yo nunca lo vi, le respondí. Se levantó y caminó por la sala. Tocaba las paredes, como si intentara medir la distancia entre lo que creía y lo que era real. ¿Y Fernanda? Preguntó. Ella lo niega todo, dijo Regina. Pero aquí están las pruebas. ¿Y qué quieren que haga? Nada, dije yo. Solo que no permitas más mentiras. Voy a hablar con ella. Hazlo, pero no con gritos, no con amenazas, con hechos. Voy a llegar al fondo de esto. Eso espero, Daniel. Porque no se trata de castigo, se trata de respeto. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Me miró a los ojos. ¿Puedo volver mañana? Depende. ¿De qué? De si mañana vienes como hijo o como alguien que solo quiere limpiar la conciencia. Me abrazó, ahora sí, con el alma, y lo dejé. Esa noche me acosté sintiendo que algo se había movido, que una grieta se había abierto en el muro de mentiras. Pero también supe que, al otro lado, había alguien temblando. Fernanda, porque cuando la verdad empieza a salir, no hay maquillaje que la tape. Hay un tipo de miedo que no se nota en los gritos, sino en los ojos. Cuando Daniel regresó al día siguiente, ya no era el mismo. Tenía la mirada cortada, la boca apretada, los hombros rígidos. Y lo supe sin que dijera nada. Ya había hablado con ella. Ya había visto lo que tanto tiempo se negó a ver. Y lo que vio, lo quebró. Entró y se sentó en la sala como quien carga algo que no sabe dónde poner. No me abrazó. No me miró. Solo dijo. Hablé con Fernanda. No pregunté cómo fue. No lo interrumpí. Lo dejé hablar, como madre que sabe que a veces el silencio es más útil que cualquier consejo. Al principio lo negó todo. Dijo que no sabía de qué hablábamos, que alguien más había manipulado los papeles, que tú estabas confundida. Pero cuando le mostré los correos, se quedó callada. Luego cambió de estrategia. Dijo que todo lo hizo por mantener el orden, por evitarte molestias. ¿Molestias como qué? Pregunté. ¿Cómo tener que preocuparte por el dinero, por tus cuentas, por tu salud? Que ella se encargaba de todo para que tú vivieras tranquila. Me reí sin humor. Tranquila, con goteras en el techo y arroz todos los días. Eso mismo le dije. Le pregunté si alguna vez había entrado aquí, si sabía cómo vivías. Y me contestó que sí, pero que tú elegiste vivir así, que no querías comodidades. ¿Y tú qué le contestaste? Daniel apretó los puños. Le dije que ya no le creía, que no podía seguir justificando lo injustificable. Y ahí fue cuando me lanzó la última carta. ¿Cuál? Me dijo que si yo tomaba partido por ti, me iba a arrepentir, que ella sabía muchas cosas, que podía hacerme la vida imposible. Me incliné hacia él. ¿Y te dio miedo? Sí, admitió con honestidad. Pero más miedo me da seguir viviendo como un hijo ausente. Nos quedamos callados. Un silencio de esos que no pesan, que limpian.
Hay más, dijo después. Fui a casa de una amiga que trabaja en el despacho donde están los registros financieros. Le pedí ayuda. Revisamos todas las transferencias que hice en los últimos 3 años. Las que, supuestamente, eran para ti. Y, mamá, casi nada llegó. ¿Y a dónde fue? Compras en línea, tiendas de lujo, restaurantes, ropa, cosméticos, todo a nombre de Fernanda, todo desde su cuenta. Había facturas a tu nombre, pero entregadas en su dirección. Y Julián dijo que te evitaba por su bien, que eras mayor, que podías enfermarte, que no tenías condiciones para recibirlo. Pero cuando le pregunté por qué nunca me mostró sus dibujos, sus cartas, sus regalos, no supo qué decir. Porque no se trata solo de control, le dije. Se trata de borrar, de reemplazar, de que yo no existiera más en tu vida. Daniel me miró con ojos de niño asustado. ¿Cómo pude permitir esto? Porque querías creer que todo estaba bien, porque ella te lo facilitó, porque el amor, cuando es ciego, no ve los huecos. Se levantó, caminó por la casa, tocó la pared manchada de humedad, miró la estufa oxidada, el refrigerador vacío. Volvió a sentarse. Quiero que esto se acabe, mamá, pero no sé cómo. Con la verdad, sin gritar, sin pelear, con hechos. ¿Y tú qué quieres? Le tomé la mano. Quiero que me vuelvas a mirar como antes, como cuando sabías que tu madre estaba ahí, no como una carga, sino como raíz. Daniel asintió. Por primera vez, sin llorar, sin justificarse. Mañana vendré con una abogada. No quiero que esto sea solo una conversación. Quiero arreglar lo que está roto. Entonces ven. Pero esta vez ven con tiempo. Y sin miedo. Esa noche me acosté sin cerrar la puerta. Como si ya no necesitara protegerme del mundo. Como si, por fin, alguien más estuviera empezando a cuidar de mí. No con flores, no con promesas, sino con acciones. Y mientras cerraba los ojos, pensé en Fernanda. No con odio, sino con un presentimiento, porque algo me decía que aún no había mostrado todo lo que ocultaba. Hay mujeres que cuando se sienten descubiertas, no se disculpan, atacan. Fernanda volvió a mi casa como si nada hubiera pasado, con ese andar elegante, su bolso caro en el brazo, las uñas largas y perfectas. No pidió permiso, no avisó, simplemente llegó. Tocó la puerta con fuerza, como si aún tuviera algún derecho sobre esta historia. Cuando abrí, me miró directo a los ojos y dijo: «Podemos hablar a solas, señora Alejandra». Pero su tono no era de súplica. Era una amenaza disfrazada de cortesía. Le abrí la puerta con la misma frialdad con la que ella me borró durante años. No tenía miedo. No más. Me senté frente a ella en la mesa, con una taza de café tibio entre las manos. No para compartirlo, para sostenerme, porque aunque estaba firme, mi cuerpo temblaba por dentro. No por debilidad, sino porque sabía que todo lo que viniera de su boca sería mentira o veneno. O ambas. Vine a aclarar las cosas, dijo, cruzando las piernas con elegancia fingida. Adelante, le respondí. Escucho. Usted no entiende lo difícil que ha sido para mí manejar todo esto, comenzó. Su hijo tiene mucho trabajo. No tiene tiempo de estar pendiente de cada cosa. Yo solo quise ayudar. ¿Ayudar a quién? Pregunté. A todos. A usted. A Daniel. A la familia. Yo nunca quise hacerle daño. ¿Y por eso me quitaste cartas, regalos, fotos de mi nieto? Se quedó en silencio. Desvió la mirada un segundo. Luego volvió a mí con una sonrisa falsa. Eso fue un error. Yo pensé que no era momento, que podía lastimarla. ¿Lastimarme? ¿No ver crecer a mi nieto fue para protegerme? ¿Comer arroz con frijoles 3 veces por semana fue para mi bien? Yo no decidía el dinero, solo lo administraba. Con bolsos de diseñador y cenas en restaurantes caros. Fernanda respiró hondo. Su tono cambió. Se le acabó la cortesía. ¿Qué quiere de mí? ¿Que me arrodille? ¿Que pida perdón? No quiero nada, le dije con calma. Solo quiero que dejes de mentir. Todo lo hice porque Daniel no se atrevía, porque a él le daba culpa tener una madre como usted. Esa frase me atravesó, no lo que decía, sino como lo dijo, con desprecio, con esa superioridad que siempre ocultó detrás de sus modales. ¿Una madre como yo?
Pregunté. Sí, pobre, dependiente, sentimental. Una mujer que vive en el pasado. La miré sin parpadear. Yo puedo ser todo eso, pero jamás he sido falsa. Fernanda se levantó. Se puso el bolso al hombro. Van a arrepentirse de esto. Están arruinando una familia por resentimientos viejos. La familia ya estaba rota desde que tú entraste y te creíste dueña de todo. Daniel me ama. No lo dudo. Pero el amor sin respeto no sirve. Se quedó en la puerta. Me miró con rabia, pero no dijo nada más. Se fue con la cabeza en alto, pero las manos temblando. Esa noche, Daniel me llamó. Mamá, me dijo que fue a verte. Sí. ¿Cómo estuvo? Como siempre, elegante por fuera, podrida por dentro. ¿Te hizo daño? No, pero me dejó claro algo. ¿Qué? Que no va a rendirse fácil, que va a pelear por lo que cree que es suyo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Lo que siempre debí hacer, no callarme. ¿Quieres que vayamos a juicio? Quiero que la verdad se escriba en papel, que todo lo que escondió quede registrado, no por venganza, por justicia. Daniel se quedó callado. Mañana vendrá la abogada. Vamos a poner tu casa a tu nombre, a revisar cada gasto, a recuperar lo que es tuyo. Entonces mañana empiezo de nuevo. Colgué el teléfono, me serví otro café, y me senté frente a mi libreta. Escribí una sola frase. La dignidad no se pierde, solo se esconde detrás del miedo. Y hoy, decidí no tenerle miedo a nadie. Cuando una mujer joven te mira con respeto, después de años de ser tratada como una carga, algo dentro de ti se levanta. La abogada que llegó esa mañana no venía con palabras bonitas ni con promesas vacías. Venía con documentos, carpetas y una determinación en los ojos que me recordó a mí misma cuando todavía tenía fuerza en las manos y fuego en el pecho. Se sentó frente a mí, sacó su libreta y dijo: «Vamos a poner todo esto en orden, señora Alejandra, y lo vamos a hacer bien». Daniel llegó unos minutos después, cargando más papeles, algunos sobres que había recuperado de su oficina y un silencio que hablaba más que él. Se sentó a mi lado y no soltó mi mano en toda la reunión. Lo primero, dijo la abogada, es asegurar que esta casa quede a su nombre. Legalmente, sigue a nombre de su hijo, pero eso fue por conveniencia en su momento. Ahora, será de usted. Para siempre. Yo asentí. No por ambición, sino por necesidad. Porque una cosa es vivir en una casa, y otra muy distinta es que esa casa sea tuya de verdad. Segundo, continuó, vamos a revisar los estados de cuenta de los últimos 3 años. Ya tenemos acceso a los movimientos que se hicieron en nombre de su manutención y, señora Alejandra, va a doler. Tomó aire antes de continuar. Abrió una carpeta y deslizó hacia mí un documento. Aquí están las compras hechas a su nombre: ropa de marca, boletos de avión, tratamientos de spa, cenas de lujo. Todo cargado como gasto familiar. Todo declarado como atenciones para usted. Daniel no levantaba la mirada. Yo solo sentía cómo se me apretaba el pecho. Esto no es un error administrativo, dijo la abogada. Es un patrón de manipulación financiera. Pero hay más. Abrió otra carpeta, esta con una hoja más delgada, escrita a mano. Esto es una declaración firmada, de alguien que trabajó para Fernanda, una ex asistente. Tomé la hoja con manos temblorosas. La letra era clara. En cada línea, esa mujer explicaba cómo recibía órdenes directas de Fernanda, restringir llamadas, filtrar mensajes, alterar agendas. Incluso detallaba cómo le daban instrucciones para desviar los paquetes que venían dirigidos a mí, reetiquetarlos o, en algunos casos, simplemente tirarlos. ¿Por qué habla ahora?, pregunté. Porque la corrieron sin pagarle un centavo, y porque su conciencia ya no la dejaba dormir. Sentí que me faltaba el aire, no por sorpresa, sino por confirmación. Todo lo que imaginé, todo lo que intuí, estaba escrito en papel. Vamos a proceder por 2 vías, dijo la abogada. Una, por fraude y desvío de recursos, y otra, por manipulación emocional con daño psicológico y aislamiento familiar. ¿Eso es delito? Lo es, y aunque no lleve a prisión, dejará un precedente legal. Nadie más podrá decir que usted está confundida. Aquí está la verdad. Daniel me apretó la mano. ¿Estás lista, mamá?
He estado lista desde el día que me di cuenta que mi nieto creía que yo no quería verlo. Me tomaron una declaración formal. Firmé papeles. Entregué copias de cada recibo, cada sobre, cada carta. Mi libreta, esa donde escribí todo, también la incluyeron como parte del expediente. No me daba vergüenza. Al contrario, era mi testimonio, mi voz escrita. Antes de irse, la abogada me dijo algo que me quedó grabado. Cuando una mujer mayor habla, el mundo a veces la calla. Pero cuando esa mujer tiene pruebas, nadie puede ignorarla. Y ese día, por primera vez en años, sentí que estaba siendo escuchada. No por lástima, no por respeto fingido, sino porque tenía en mis manos la verdad. Y esta vez no pensaba soltarla. Lo peor no es que te quiten las cosas. Lo peor es enterarte de que durante años alguien vivió tu vida por ti. Cuando iniciamos el proceso legal, sentí otra clase de vértigo. No era la voz de una mujer mayor gritando al viento, era la voz de una mujer que ya no estaba dispuesta a ceder. En la oficina del juez, con Regina y Daniel a mi lado, entregué cada recibo, cada carta, cada testimonio. No sabía si ganaríamos, pero sabía que al fin estaría defendiendo lo único que nunca debió perder, mi historia. Mientras eso avanzaba, las consecuencias comenzaron a hacerse presentes. Fernanda, tan segura, tan elegante, tan dueña de todo, empezó a mostrar grietas. Primero fueron llamadas evitadas. Después, ausencias en reuniones familiares que antes presidía. Su actitud cambió. Ya no saludaba a las vecinas, no visitaba a mi agente de limpieza, ya ni siquiera controlaba su imagen en redes sociales. Algo se quebró. Un día, Regina me abrazó y me regaló una camioneta. Dijo que ya era hora de que ella me llevara a donde quisiera, sin depender de nadie. Lloré de una forma que solo una mujer silenciada sabe llorar, con alivio. La camioneta era un gesto, pero esa mañana supe que el mayor regalo había sido recuperar mi autonomía. Daniel, por su parte, contrató a un arquitecto para reparar los desperfectos de la casa. Mientras él pintaba las paredes y arreglaba el techo, yo observaba el hogar volver a ser un refugio. Con cada pincelada, sentía que mis historias volvían a tener color. La abogada nos avisó que Fernanda estaba preocupada. Había usado los recursos para defenderse, consultores financieros, abogados propios, llamadas a testigos falsos. Intentó desacreditar la exasistente. Dijo que la habían despedido por incompetencia y alegó que yo exageraba. Pero la verdad ya estaba fuera de la caja. Las pruebas eran abrumadoras. Un domingo, mientras tomaba café en el patio con Regina y Julián correteando entre las plantas, vi el celular de mi hija iluminarse. Era un mensaje de Fernanda. Hablaré con el abogado. No quiero problemas. Regina me lo mostró. Mamá, creo que lo entendió. Sonreí con el corazón encogido. No era una victoria estruendosa. Era el silencio que se siente cuando lo que se esperaba ya sucedió. Pasaron las semanas y recibimos la carta del juzgado, la orden de embargar cuentas de Fernanda por malversación de fondos y manipulación. No fue una sentencia agresiva. Fue justa, proporcional, sin humillación pública, sin escándalos. Esa misma tarde, mi nieto, que en días anteriores evitaba acercarse a mí por orden de Fernanda, se me subió a las piernas y me dijo: Abuelita, gracias por todo. Sentí un nudo de nuevo, un nudo de amor, alivio y victoria, de saber que todo vale la pena cuando te das cuenta de que no estás sola. La remodelación avanzaba. Daniel me acompañaba al banco para firmar la escritura. Regina ajustaba los documentos legales. Yo me sentía, como realmente debía sentirme, protegida, respetada, visible. La abogada me dijo algo que no olvidé. Señora, usted no solo recuperó una casa, recuperó su voz. Eso no tiene precio. Y lo pensé mientras oía a Julián reír en la cocina. Una risa que había sido callada tanto tiempo. Lo último que hice antes de acostarme fue escribir en mi libreta, ahora gruesa de hojas: hoy desperté sabiendo mi nombre. No me presté ni me callaron. Esto es solo el inicio. No sabía que podía empezar de nuevo a los 67 años. Pensé que los nuevos comienzos eran para los jóvenes, para los que todavía tenían tiempo. Pero no, lo que necesitaba no era tiempo, era valor. Después de todo lo vivido, entendí que reconstruir mi vida no significaba volver al pasado, sino hacer que el presente me perteneciera otra vez.
Y eso comenzó el día que abrí mi casa no solo para mí, sino para otras mujeres como yo. Una mañana, mientras revisaba mis plantas en el jardín, una vecina, Irma, se acercó con una bolsita de galletas. Me dijo en voz baja, casi con vergüenza, que había escuchado lo que me pasó, que ella también tenía una nuera que no la dejaba ver a su hijo, que a veces pensaba que se estaba volviendo loca, pero que al escuchar lo mío, sintió que no estaba sola. Le invité a pasar, le preparé café, y durante 2 horas hablamos. O más bien, ella habló, y yo escuché. Y cuando terminó, me dio un abrazo fuerte y me dijo, gracias por dejarme llorar aquí. Algo se me movió en el pecho, no por tristeza, sino por reconocimiento. Así empezó todo. Poco a poco, mujeres de la colonia empezaron a venir. Algunas jóvenes, otras mayores. Unas lloraban en silencio, otras hablaban sin parar. Y yo no daba consejos, solo ofrecía un espacio, una mesa limpia, un café caliente, y el permiso de no tener que fingir que todo estaba bien. Regina me ayudó a organizarlo. Daniel compró unas sillas nuevas. Llamamos al proyecto Puerta Abierta. Sin papeles, sin trámites, sin cámaras. Solo la verdad de cada una. Y yo, en cada historia, sentía que sanaba otra parte de la mía. Un día, vino una joven llamada Marcela. Tenía 24 años. Su mamá vivía una situación similar a la que viví con Fernanda. Me preguntó si podía traerla. Le dije que sí, claro. Al siguiente jueves, llegó la señora Teresa. Tenía las manos temblorosas y la voz rota, pero después de contar su historia, me tomó la mano y me dijo, «Usted me hizo sentir viva otra vez». Esa noche no dormí, pero no por tristeza. Era emoción, paz. Fernanda, por su parte, ya no vivía en la ciudad. Se mudó a otro estado. Supongo que no soportó la vergüenza. Y aunque muchos me preguntaban si yo me alegraba de eso, la verdad es que no. Lo que sentía era otra cosa, como una cicatriz que ya no dolía, pero que siempre me recordaba quién fui y lo que permití. Julián venía cada semana. Me traía dibujos, me pedía cuentos, me abrazaba como si el tiempo perdido pudiera recuperarse con ternura. Y Regina, mi hija, volvió a mirarme como cuando era niña, con respeto, con admiración. Una tarde, Iván, mi hijo menor, que no había estado muy presente durante todo el proceso, me llamó. Me pidió disculpas. Me dijo que no sabía todo lo que había pasado, que Fernanda siempre manejaba la información, que le dolía haberse alejado. No lloré, no lo reclamé, solo le dije, aquí tienes tu lugar, hijo. Siempre lo has tenido. Él llegó 2 días después. Se sentó conmigo en el patio, en el mismo sillón donde tantas veces cosí ropa ajena. Me trajo una caja. Dentro estaban cartas que yo le había escrito cuando era niño y que Fernanda había encontrado en una mudanza. Me las devolvió. Estaban arrugadas, con olor a guardado, pero intactas. Las leí en silencio. En una de ellas, de cuando él tenía 9 años, decía, «No importa cuán lejos estés, siempre serás mi motivo». Esa noche, abracé mi libreta. Escribí, «El silencio duele, pero la verdad libera». Y a veces solo hace falta una voz para empezar el cambio. Pensé que el final llegaría con una disculpa, o con un castigo, o con una reconciliación dramática. Pero no. El verdadero final llegó una tarde tranquila, mientras regaba mis plantas y escuchaba el viento mover las hojas. Fue entonces cuando entendí que el cierre no siempre es un portazo. A veces es un suspiro, una paz que no hace ruido, pero lo llena todo. Ese día recibí una carta certificada. Venía del despacho de abogados que llevó el proceso contra Fernanda. Era la notificación oficial. El juicio había concluido. Ella había aceptado todos los términos. Me cedía formalmente el control total de los bienes, la casa, el fideicomiso que Daniel había creado para mi vejez, y renunciaba a cualquier intento futuro de contacto. No me alegré. Solo cerré los ojos y respiré. Porque no se trataba de ganar. Se trataba de recuperar lo que nunca debí perder, mi lugar. Esa misma semana, mis hijos organizaron una comida. Nada lujoso. Solo nosotros, en el jardín. Hicieron pozole, pusieron música bajita y trajeron una torta de vainilla con fresas, como me gustaba desde niña.
Julián me ayudó a soplar las velas, pero yo no pedí un deseo. Solo dije gracias. En medio de la comida, Regina me tomó la mano. Mamá, ¿cómo hiciste para aguantar tanto? No supe responder de inmediato. Miré el cielo, miré la mesa, miré sus ojos, y le dije la única verdad que me salió del alma. No aguanté, lo sobreviví. Y luego decidí vivir. Todos guardaron silencio, pero fue un silencio bonito, lleno de respeto. A los pocos días, inauguramos oficialmente el centro comunitario en mi casa. Ya no era solo mi espacio, era un refugio. Las mujeres que venían a los talleres traían pan, bordados, historias. Algunas seguían cargando dolores, otras ya habían soltado, pero todas sabían que ahí nadie las iba a callar. Daniel imprimió una placa de metal y la puso en la entrada. Hilos de dignidad. Aquí tejemos lo que la vida rompió. Cada vez que la veía, se me llenaban los ojos. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas viejas, encontré algo inesperado. Una grabadora antigua, de esas que usábamos para dictados. Dentro había una cinta. La puse sin saber qué esperar, y escuché la voz de mi esposo, de hace años. Me hablaba. Me decía que no dejara que el dolor me cambiara, que cuidara a mis hijos, que no olvidara quién era. Esa cinta fue mi último regalo. Lo escuché una y otra vez, y luego la guardé en mi mesita de noche, porque hay cosas que una no vuelve a perder. Fernanda nunca volvió. No mandó mensajes. No buscó a Julián. No intentó limpiar su nombre. Y aunque muchos pensaban que yo debía perdonarla, yo solo hice una cosa, soltarla. Porque el perdón no siempre es para quien lo pide. A veces es para una misma, para no cargar más con lo que no te corresponde. Hoy, cuando camino por mi casa, ya no siento tristeza. Siento orgullo, porque cada rincón fue recuperado, no por fuerza, no por violencia, sino con verdad, con paciencia y con amor propio. A las mujeres que me preguntan cómo empezar, les digo siempre lo mismo, con una palabra, una sola, no, o sí, pero que sea tuya, dicha con tu voz. Y si algún día te hacen sentir que no vales, que estás exagerando, que debes callar, mírate al espejo. Ve tus ojos, tus cicatrices, tus batallas. Y recuerda esto, una mujer que recupera su voz es una mujer invencible. Gracias por escucharme. Esta fue mi historia, pero tal vez también es un poco la tuya.